una suma directa? Sí, sí, en realidad es Ahí está simplemente... grabando. Genial, buenísimo. ¿Está funcionando eso? Sí. A ver. El motivo por el cual le pongo la suma directa no es que tenga nada que ver con la suma directa, solamente que no quería usar el símbolo más de siempre. Porque fíjate que acá en el medio de esta definición del símbolo más, aparece el más usual de los reales. Claro. ¿Sí? Para no confundir esas dos operaciones, le pongo otro símbolo. Claro. Así como puse más con un circulito, podríamos haber puesto una florcita, si querías. ¿Sí? Claro. Una estrella. Lo que quiero es que estas dos operaciones, una sea la operación suma y la otra sea la operación producto. ¿Qué símbolo les pongamos? Nos tiene sin cuidado. En general tratamos de usar más y por para enfatizar esto de que está funcionando. Por eso decía, al final uno tiene que chequear que algo es un espacio vectorial. Parece que hay una cantidad de cosas a verificar que son abrumadoras, pero en el fondo estás chequeando que este más y por nuevos se comportan como el más y por de los números reales. Claro. ¿Sí? Bueno, entonces, gracias. por eso es que le ponemos este nombre, pero ojo, no tiene nada que ver con suma directa, no quiero que haya una confusión por ese lado. Bueno, gracias. Así que gracias por la pregunta. Y fíjense que de nuevo, acá para cerrar esto, volver a sumar dos elementos en R con esta suma es elevar a la n el primero, y a eso sumarle el segundo elevado a la n. Todo esto elevado a la n, y le tomás raíz enésima, nos da lo mismo. Perdón, Sí. interrumpo un segundo por Dale. lo que están comentando en el chat. Sí. Después arreglamos para tener la grabación de la clase y la vamos a subir al nuevo canal de Álgebra Lineal que está anunciado en el campus. Genial, gracias, Felipe. Te hago un comentario. Dale. Pusiste arriba en suma asociativa para todo X, Y, Z perteneciente a R. ¿No tendrían que pertenecer al espacio vectorial construido con R? Sí, es que el espacio vectorial es R. El espacio vectorial es R. Claro, o sea, lo que hicimos fue agarrar R y darle otra estructura de espacio vectorial. Ok. O sea, Perdón. el conjunto... No, está bien, igual... Me había ido justo, creo que cuando al principio creo que no escuché eso, por eso. Okay. Aprovecho esto que dijiste para remarcar que yo inicialmente había copiado mal el ejercicio, me confundí con el bonus. Si se fijan en el bonus dice probar que R mayor que 0 con estas operaciones. En el ejercicio 1 tiene que decir probar que R con estas operaciones es un R espacio vectorial, ¿sí? Pero el conjunto subyacente, digamos, al cual le estamos poniendo las operaciones, es de nuevo R. Perfecto, gracias. Bien, genial. Bueno, entonces, primera de las propiedades, lista. Vamos a la segunda, que es conmutatividad de la suma. Y fíjense que acá esto es simplemente chequear, bueno, en principio sería chequear que X suma rara Y es igual a Y suma rara X. Y esto no es otra cosa que ver que esto es igual a esto. Raíz enésima y raíz enésima. ¿Sí? En el fondo, por eso también quería usar R, en lo que se está basando todo esto es en las propiedades que cumplen los números reales. Si se fijan, esta propiedad vale porque en realidad esta suma es igual a esta suma en los números reales usuales. ¿Sí? Y por eso más que nada también de nuevo quería poner el símbolo distinto para no mezclarlos. Bien. Seguimos. Suma es conmutativa, listo. Tiene que haber un neutro para la suma. ¿Cuál les parece que va a ser el neutro para la suma acá? O sea, lo que queremos es encontrar un elemento que se llamaría 0, pero no tiene por qué ser el 0 en principio. Lo que queremos es ver que existe alguien que cuando se lo sumás a cualquier cosa, te da lo mismo. ¿Sí? O sea que si hago x más ese 0, que no tiene por qué ser el 0 en principio, me vuelve a dar x. ¿Quién debería ser en este caso? 0. 0. ¿Sí? O sea, el 0 cumple que x más 0 es lo mismo que hacer raíz enésima de x a la n
más 0 a la n. Y esto no es otra cosa que raíz enésima de x a la n, que es x. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dale. Si por alguna razón el cero del espacio vectorial, no sé, fuera 1 o algo Sí. así, o sea, digamos, por más que se llame cero del espacio vectorial, es 1 Ajá. y no cambia nada. No cambia nada. O sea, en ese caso, el 1 sería el 0 de este espacio vectorial, pero se llama 1, porque digo, ya tiene nombre, ya es de nuevo, el nombre en el fondo es un símbolo, ¿no? También con lo de esto de por qué este más y por qué no otro. Porque en algún momento elegí un símbolo y a partir de ahí nos ponemos de acuerdo. Si querés, aprovechando esta pregunta que hiciste, en el otro ejercicio, este de acá, cuando querés encontrar el neutro para la suma, ya no va a ser el 0. ¿Sí? Ok. Ahí se los dejo para pensar un rato. ¿Sí? Pero ahí el neutro de la suma en este bonus no va a ser el 0. Para empezar, porque el 0 está fuera del espacio. ¿Sí? Ok. Entonces ahí hay que buscar el neutro de la suma y va a quedar algo raro, por así decirlo. Por eso quería agregar este ejercicio acá de bonus, que igualmente este agregado es una mentira porque es lo mismo que el ejercicio de la práctica del 8, pero generaliza eso. ¿Sí? Buenísimo, Pero gracias. ahí mirá ese ejercicio y vas a encontrar la respuesta a tu pregunta, en un ejercicio bien concreto. Listo, genial. Bien, Profe, dale, te escucho. perdón, si fuese en vez de n impar, n par, ahí quedaría módulo de x, ¿no? Y si fuese n par, para empezar esta operación va a tener un montón de problemas, probablemente, sí, porque ¿cómo haces para que te quede, o sea, no va a haber neutro para la suma, ¿no? Porque si Claro. quiero agarrar un número negativo, sumarle algo y que me vuelva a dar el número negativo, eso no lo puedo hacer, ¿sí? Porque este resultado siempre me va a dar positivo. O sea, Por eso es que con n par sí, no sería un espacio vectorial. con n par no sería un espacio vectorial, no. Esta operación va a tener un montón de problemas. ¿Sí? Vale, joya, gracias. De nada. Bien, entonces, primeras 3 propiedades, estamos. Opuesto. Queremos ver que todo x tiene un opuesto para la suma. ¿Sí? Entonces, dado x en B es R, ¿sí? Para volver atrás. Dado x en B, queremos ver que existe un elemento menos x, o x' vamos a ponerle, tal que x más x' es igual a 0. Donde ahora este 0 representa en la teoría, digamos, en las definiciones, sería el 0 del espacio vectorial, pero ahora este símbolo 0 que estamos poniendo acá también significa el 0 de R, ¿no? Porque ya sabemos que este es el 0 de nuestro espacio vectorial, es el mismo 0 que de siempre, ¿sí? Y acá es donde, si van y hacen el bonus, acá en vez del 0 tendrían que poner esa cosa que actúa de 0 en ese espacio. ¿Está bien? Ahí se va a ver la diferencia. Por eso les puse también ese ejercicio bonus ahí, por si no hacen el de la práctica, traten de hacer alguno en el cual el 0 sea otra cosa que no sea el 0 usual, a ver cómo nos arreglamos con eso. ¿Bien? ¿Cuál va a ser el inverso de x entonces? Bueno, si no tengo idea, igualmente acá de nuevo el ejemplo es medio de juguete porque al final todo funciona muy bien, pero si no tenemos idea, lo que podemos hacer es escribir qué es lo que queda de este lado. De este lado lo que nos va a quedar no es otra cosa que x a la n más x' a la n y todo eso raíz enésima. ¿Sí? Y queremos que esta cuenta dé 0, donde de nuevo este es el 0, el número 0. Bueno, ¿quién debería ser x' para que esta cuenta dé 0? Menos X. Menos x, ¿no? Hacemos x a la n más menos x a la n y aprovechando que tomamos x' igual menos x, entonces nos queda x a la n más menos x toda la n, raíz enésima. Esto es lo mismo que x a la n más menos 1 a la n por x a la n.
y todo eso raíz enésima. Pero este menos 1 a la n es menos 1. O sea que esta cuenta da x a la n menos x a la n. Para esto igual primero lo tenemos que probar como que menos 1 por x es menos x. Pero fíjate que esta operación, este menos x es el menos x de reales. ¿Sí? O sea, se da como que las del cuerpo, digamos, ya están todas comprobadas. No, ojo, fíjate que no chequeamos todavía ninguna de las características de las propiedades, digo, que involucren al producto. O sea, todavía no sé qué es lo que da menos 1 por b acá. Pero por eso quería usar los dos símbolos distintos, porque cuando escribo menos x, esta cuenta está pasando en los números reales con la estructura de espacio vectorial común y corriente, el más y por y el menos de toda la vida. ¿Sí? O sea, este menos x significa el inverso aditivo de x en los reales con la estructura de siempre. Lo Ok. que escribiría en ese caso, para ilustrar tu pregunta, sería esto. ¿Sí? Claro, claro. Eso no tengo idea de qué es en principio. ¿Sí? Por ahora. Ok, gracias. ¿Sí? Pero va a ser menos x, ¿no? Pero por ahora no tengo idea de lo que es esta cosa. Todo esto que estoy escribiendo, una vez que de esta igual la saltamos acá, todas estas operaciones están pasando con la estructura de R de siempre. ¿Sí? Por eso uso fuertemente estos símbolos, porque si este símbolo no estuviera y acá dijera más común y corriente, esto se vuelve un desastre, porque ¿qué más estamos usando? ¿Qué por estamos usando? Por eso les puse símbolos bien distinguidos. ¿Sí? En general, cuando no hay ambigüedad posible, usamos el más y por, más el símbolo más y por un puntito o lo que sea. ¿Sí? Pero acá puede haber una gran confusión porque estoy usando el mismo espacio con dos estructuras distintas. ¿Sí? Uno actúa como el cuerpo base y el otro es lo que queremos probar que es un espacio vectorial. Silencio para pensar. Entonces, esta propiedad estamos, ¿no? Para el otro lado no hay que chequearla porque en realidad ya vimos que la suma es conmutativa, o sea que x más x te da 0 de nuevo. Propiedad B5. Multiplicación por escalares es asociativa. Y acá empezamos a, quizás si todavía les está mareando esto de este por y el otro, acá es donde empezamos a usar los dos por al mismo tiempo. Lo que hay que ver para ver que la multiplicación por escalares es asociativa es que si agarramos, vamos a ponerles alfa y beta, estos van a actuar como escalares, ¿está bien? Y agarramos un x en R, este va a actuar como elemento del espacio. Estos van a ser escalares. Y este va a ser el vector del espacio. Lo que habría que ver es que si multiplicamos a estos, alfa por beta, pero como números reales, o sea que hacemos alfa por beta, y a este escalar le hacemos el producto del espacio contra x, eso es lo mismo que hacer beta por x y a eso multiplicarlo por alfa. ¿Está bien? Voy a ir un segundo por si esta propiedad puede ser un poco más molesta de escribir más que nada. Fíjense que acá esto es lo que pasa cuando escribís el mismo por y no... y en este ejercicio es muy molesto, ¿no? Porque en general no nos va a confundir cuáles son los elementos del cuerpo y cuáles son los del espacio vectorial, porque usualmente esas cosas son bien distintas. Por ejemplo, no te vas a confundir un número real con una matriz. Pero acá estamos viendo a R como R espacio vectorial. Entonces, los escalares del cuerpo y los vectores tienen los mismos nombres. Podemos hacer cosas como 1 por 1 acá, donde el primer 1 lo estoy considerando como un elemento del cuerpo R, y el segundo 1 lo estoy considerando como elemento del espacio vectorial R. ¿Sí? Entonces, acá en realidad, para que esto tenga más sentido, ponele, voy a acercar un poquito. Este por es el por sub b, digamos. Y este por es el por sub k.
y este es el por sub b. ¿Sí? O sea, esta es la multiplicación que hay entre elementos del cuerpo de escalares y vectores del espacio, y de nuevo, eso te devuelve un vector del espacio, y podés volver a multiplicar eso por un escalar y te vuelve a dar un elemento del espacio. Ahora bien, elementos del cuerpo se pueden multiplicar entre sí porque el cuerpo tiene una operación de multiplicación, y a ese resultado lo multiplicás por el elemento de B. ¿Está bien? Se ve cuál es la diferencia entre este por de acá y este por de acá. No son el mismo por más que estamos escribiendo el mismo puntito, son operaciones que pasan en lugares totalmente distintos. ¿Sí? ¿Se ve ahí la diferencia? Quiero hacer especial Sí, hincapié en sí. eso, porque abusamos de la notación todo el tiempo, pero acá empieza a ser realmente importante que distingamos dónde están viéndose las cosas. ¿Sí? Si en un lado o en el otro va a ser bien distinto. Entonces, esta es a la igualdad que llegaríamos con lo de recién. Este es el por de R, multiplicación usual de R, y esta es la multiplicación definida para el espacio vectorial. ¿Sí? Habría que ver que estas dos cosas son iguales. Entonces, fíjense que del lado izquierdo, esto no es otra cosa que ir a la definición de por que teníamos. Les recuerdo que alfa por x en este caso es raíz enésima de alfa multiplicado por x. Donde de nuevo, este por ahora es un producto usual entre números reales. Así que hacer alfa por beta multiplicado por x no es otra cosa que la raíz enésima de alfa beta multiplicada por x. Del otro lado, vamos haciendo la operación de a pasos, o sea, hacemos beta por x con el producto de siempre, dejamos el alfa fuera, con el producto de siempre, con el producto que definimos ahora, no con el producto de siempre, y nos queda raíz enésima de beta por x. Y ahora de nuevo, esto es un elemento de nuestro espacio vectorial, el que está del lado derecho, ¿no? Es un número real, punto, es un elemento del espacio vectorial. Lo multiplicamos por alfa. ¿Cómo se hace eso? Le tomás raíz enésima al escalar y lo multiplicás con el producto usual de R por X. ¿Sí? Y acá usamos que la raíz enésima de alfa por beta es igual a la raíz enésima de alfa por la raíz enésima de beta. ¿Sí? Una pregunta que puede surgir es, ¿qué es la raíz enésima de alfa? ¿No? Se los dejo para pensar. No sé si aclara o oscurece eso que acabo de decir, pero ¿por qué estas dos cosas son iguales? En principio no sé si es tan obvio. Hay que definir correctamente qué es la raíz enésima de alfa por beta. Y ahí sí es obvio. Bueno, Una pregunta. dale. Cuando una raíz básicamente involucra una multiplicación, ¿o no? Espera, vamos, ¿no? Una raíz básicamente... ¿Cómo? No, perdón. ¿Me repetís? O sea, como implícitamente una Sí. raíz involucra una multiplicación, ¿o no? ¿A qué te referís con implícitamente? O sea, sí, básicamente es una forma de escribir con notación un tipo de multiplicación. Ok, ¿cuál multiplicación sería mi pregunta? Bueno, esa es la mía. Bien, si querés después lo charlamos. En este momento sigo para adelante con las cuentas porque es medio delicado. Por eso dije, hay que ver cómo definir bien la raíz enésima. Por ahora, lo que está pasando acá es que yo dije raíz enésima, todo el mundo me creyó y entendemos intuitivamente que es la raíz cúbica de un número, pero después cuando pregunto por qué vale esto, quizás empezamos a flaquear en cuál es la definición que tenemos. ¿Sí? Por eso estoy pateando la pelota afuera y usando que intuitivamente todo el mundo sabe lo que es la raíz enésima de un número, pero... Sí, cuando lo pensás hace crack, no funciona más. Claro, cuando te empezás a querer indagar Gestionás, acá, claro. sí, puede empezar a romperse un poquito la idea tan sólida que uno pensaba que tenía de la raíz enésima. Después lo charlamos, eventualmente. Por el momento, creámonos que sabemos que estas dos cosas son iguales,
Así que estas dos operaciones son iguales en este orden o en este. Así que el por nuevo es asociativo. ¿Sí? Hago otra pregunta. Dale, te escucho. ¿Por qué alfa y beta cosas los marcamos como escalares? ¿Por qué no podrían ser vectores también? Bueno, fíjate que ahí estarías agregando una nueva estructura, ¿no? Nadie me dijo cómo multiplicar dos vectores acá. ¿Sí? En ese caso, fíjate que una forma de pensarlo, si querés, es comparar el producto vectorial de R3 contra el producto escalar. ¿Sí? Que es, en principio, el producto vectorial aparece en R3 y es algo muy extraño que justo pasa en R3, pero en general no podés multiplicar vectores entre sí y obtener un vector, ¿no? Justo acá lo que pasa es que los escalares y los vectores viven en el mismo lugar, pero entre sí interactúan de formas distintas. Ahora, ¿por qué estoy tomando alfa y beta como escalares y no como vectores? En realidad la respuesta real a eso es porque me lo dice la definición. ¿Sí? Fíjate que acá dice, uso la propiedad B5, la multiplicación escalar es asociativa. A y B son mi alfa y beta, para todo alfa y beta en K y todo X en B. ¿Sí? Pasa que B acá es R y K es R, pero actúan de formas distintas, ¿está bien? Pero yo podría de repente sumar A y B con la suma vectorial que definimos, alfa y beta, digo. Sí, sí, porque se puede porque son elementos ¿cómo es? Del espacio vectorial, así que los puedo sumar entre sí. Pero eso no es o sea, eso es lo que querría ver, por ejemplo, para la parte B2. ¿Sí? Claro, no nos sirve para verificar. No B5. sirve para verificar B5, porque acá, por eso decía, acá pónganle el sub B y el sub B, y acá pónganle el sub K y el sub B, y eso te dice dónde están pasando cada una de estas operaciones, ¿sí? Que no son en el mismo lugar. ¿Está bien? Hay que disociar en este momento el R que conocimos siempre con este nuevo R que estamos poniendo acá extraño. ¿Sí? Gracias. Bien. Ok. Bueno, ahí vi que había una pregunta en el chat, pero Félix ya la respondió. Gracias, Félix. Bueno, seguimos con las operaciones. El ejemplo que elegí, lo elegí a propósito para que sea un ejemplo que les haga ruido en la cabeza. Y veo que está pasando, así que me alegro por eso. Pero al final R es R. No se olviden de eso, no se pierdan en todo lo demás. Bueno, entonces, nos quedan un par de propiedades que chequear y ya terminamos con este ejemplo endemoniado. Tenemos multiplicación por escalares. Es asociativa. Lo que nos faltaría ver es que hay de nuevo neutro para la multiplicación por escalares. Y por último, que tenemos distributiva. ¿Sí? Entonces, B6 sería existencia de neutro para el producto por escalares. Creo que Mariano escribió algo como el producto por escalares es unitario, o sea que hay una unidad, que sería lo que actúa como 1. Entonces lo que queremos ver es que existe un alfa en R, tal que alfa con este producto, o sea, queremos ver que nuestro producto nuevo por escalares tiene unidad, que alfa por X es igual a X para todo X. X en B, que B es R de nuevo, por eso pongo B igual a R. Recordarles que el X lo estamos mirando como elemento del espacio vectorial y el alfa como elemento del cuerpo. ¿Quién debería ser este alfa? No. El 1 resulta ser de nuevo. Y al final, la forma de darme cuenta de eso, si es que no lo veo acá, es decir, bueno, ¿esto qué tiene que cumplir? Que la raíz enésima de alfa por X sea igual a X, para todo X. ¿Sí? Y en principio acá puedo decir algo como, ok, quiero que la raíz enésima de alfa por X sea igual a X para todo X, puedo elegir algún X que me permita despejar, ¿no? O sea que acá elijo X igual 1, como esto se cumple para todo X, puedo elegir 1, ¿sí? Entonces esto se tiene que cumplir para todo X.
en particular para el 1. Lo elijo y esto nos dice que entonces la raíz enésima de alfa por 1 es igual a 1. Y esto dice que la raíz enésima de alfa es igual a 1, n es impar, de nuevo puedo elevar a la n, y esto me dice que alfa es igual a 1. ¿Sí? Esta sería la forma de encontrar el neutro para el producto por escalares si no supiera, digo, si no se me ocurre, obvio que acá, en principio, por cómo vienen las cosas, ya vimos que el 0 era el neutro para la suma, el 1 tenía toda la pinta de ser el neutro para el producto por escalares, efectivamente lo es. Puedo o tirarme a probar que lo es de una, o esta sería la deducción que yo haría si no tengo idea. ¿Sí? Pero ahí llegamos. Discúlpame. Bueno, dale. ¿Hay alguna razón por la que no se podría dividir por X? Entonces te queda... Nada, tipo, la enésima raíz de alfa es igual a 1 directamente. Bueno, que si X fuese 0, ahí perdimos eso. ¿Está bien? Claro. O, de nuevo, fíjate que lo que estás aprovechando ahí para decir dividido por X es que estos son números reales comunes y corrientes. Si acá dijese B corta y acá dijese B corta, no puedo dividir por B. ¿Sí? O sea, si fuesen vectores, ¿no? Entonces Claro. lo que puedo hacer es poner algún vector particular que me entregue información sobre el elemento que estamos buscando. ¿Está bien? En este caso, decir X distinto de 0 podemos dividir por X, listo. ¿Sí? Claro. O lo que es lo mismo, estoy tomando un X particular. Sí, gracias. Bien. Buenísimo. Bueno, ¿Otra pregunta? entonces, ¿qué nos falta? La última propiedad, B7, que es propiedad distributiva. Que va a ser entre, por y más que definimos. ¿Sí? O Perdón, sea que... no entendí dale. lo de que tomás x igual a 1, pero se tiene que cumplir para todo x. Si vos tomás x igual a 2, Sí. te va a quedar... Si tomo x igual a 2, me va a quedar esto, ¿no? Y ahora dividiendo y te divido queda por 1. 2, claro, eso es lo que decía, de que Claro, siempre y claro. cuando no agarre el 0, vamos a llegar a lo mismo, ¿sí? Pero vuelvo a aprovechar la pregunta para aclarar esto, que es, como esto se tiene que cumplir para todo x, elijo algún x para reemplazar que me convenga, ¿sí? O sea, exploto que se tiene que cumplir para todos, entonces puedo ir agarrando uno por uno y sacándole información. ¿Está bien? Sí, Pero sí, sí. Dale, para x igual a 0 no se cumple. Sí, para x igual a 0 se cumple porque te queda raíz enésima de alfa por 0 igual 0. O sea, 0 igual 0. También se cumple. Pero no se Solo que el tema, claro, el tema ahí es que perdés toda la información, porque si pones x igual a 0, todos los alfas cumplen. ¿Está bien? Pero Claro. nosotros queremos al revés, un alfa que sirva para todos los x. Entonces, me elijo un x particular que me diga quién es alfa. Si elijo x igual 0, perdí. Es como multiplicar cualquier ecuación por 0, no la puedo despejar, pero si vas despejando, vas a ir obteniendo información sobre las soluciones. Es un poco lo que está pasando acá. Bien. Buenísimo. Bien, última propiedad, y con esto estamos. Lo que habría que chequear es que dados alfa en R, y los voy a poner separados a propósito, x y en B, que es R, lo que queremos ver es que alfa por x más y es igual a alfa por x más alfa por y. ¿Sí? Esta es la última propiedad que nos queda por chequear y con eso estamos. Nos fijamos que queda del lado izquierdo. La suma entre x e y, recuerdo, daba la raíz enésima de x a la n más y a la n, y a esto hay que multiplicarlo por alfa con este nuevo producto, que lo que hacía era poner una raíz enésima de alfa multiplicada. Así que esto quedaría del lado izquierdo. Y del lado derecho, ¿qué pasa? Primero multiplicamos, acá por el momento pongamos un signo de pregunta, porque no sé si esto es igual, pero va a ser igual. Alfa por x, raíz enésima de alfa por x. A esto, que es de nuevo un elemento de nuestro espacio vectorial, porque es un número real, lo vamos a multiplicar por alfa por y, raíz enésima de alfa. ¿Y cómo sumo? Elevo a la n cada uno,
sumados ahora como números reales, elevo a la n el otro, y tomo raíz enésima. De este lado derecho, ¿qué nos queda? Alfa x a la n más alfa y a la n, y todo eso raíz enésima. Y de nuevo, sacando factor común, y usando que puedo distribuir la raíz enésima, de nuevo ahí hay un agujero, si quieren. Llegamos acá. ¿Sí? Así que estas dos cosas son iguales. Listo. Eso dice que nuestro espacio vectorial B, que es R con el más y el por nuevos, es un espacio vectorial. Sobre R. ¿Sí? ¿No hay una segunda parte del B7? ¿O es lo mismo? ¿Cuál sería la segunda parte? Ah, sí, Lo que de A más el B. producto. Ah, sí, perdón. Sí. Necesito la otra, que es gracias alfa más beta, me colgué en eso. Esto por X. Gracias. Alfa, beta. Escribo esas, gracias. Entre tantas propiedades, se me pasó una. La última que nos queda por chequear es esta. Que alfa más beta por X es igual a alfa por X más beta por X. ¿Bien? ¿Esta no es la misma que puse antes? No, está bien. Y acá de nuevo, ¿cómo se suman alfa y beta? ¿La suma habitual, la suma común? Sí, perdón, acá es la suma habitual, gracias. Sí, ya escribí tantos símbolos que me perdí un poco. Gracias. Acá es la suma habitual, esto es, sumo, no, acá es la suma de nuestro, sí, perdón, esta es la suma habitual, gracias. Yo también, como verán, me mezclo con que son el mismo espacio, pero esto es hacer alfa por X, y de este lado sí es la suma de, ahí está. Vuelvo acá, voy a volver a las notas de Mariano por si se mezclaron como me mezclé yo. Y acá es, en el primero lo que quiero es ver que si hago el producto por un escalar de la suma de dos vectores, me queda el producto escalar de uno, la suma con el producto escalar del otro. ¿Sí? Donde ahora esta suma, vamos a volver a poner acá donde pasa cada una de estas operaciones. Esperen que le hago un poquito de zoom a esto, así se ve un poco más grande. De nuevo, acá, este producto es el producto de B, el producto por escalares, ¿no? Voy a multiplicar, esto es un vector y lo voy a multiplicar por un escalar del cuerpo. Y esta es la suma de vectores. ¿Sí? Acá es la suma en K y el producto de vectores. Y acá esto es el producto entre escalar y vector. Cuando dije el producto de vectores es el producto de un escalar por un vector. Esto fíjense que es A está en K, X está en el espacio vectorial, este es el producto en B, este es el producto en B, y esta es la suma en B, porque estos dos son vectores. A por X y B por X. ¿Está bien? Entonces, volviendo a la hoja, eso nos debería quedar así. La suma en R, producto como vectores, o sea, producto de escalar por vector, tiene que ser igual a producto de escalar por vector más la suma de vectores, producto de escalar por vector. Recuerden que estos son elementos que están en B. Y esto está en K, que sería R. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo se hace esta operación de este lado? De nuevo, multiplicar por un escalar es tomarle raíz enésima al escalar y multiplicar por el elemento del espacio vectorial. Y del otro lado, este sería el primer paso. Y ahora, ¿cómo hago la suma? Elevo a la n, sumo, elevo a la n, y a todo esto le tomamos raíz enésima.
Y fíjense que queda raíz enésima de alfa por x a la n más beta por x a la n. Y esto sacando factor común, nos queda raíz enésima de alfa más beta, raíz enésima de x a la n, que no es otra cosa que la raíz enésima de alfa más beta por x. Y ahora sí, gracias por hacerme notar el olvido. Terminamos. Esto es efectivamente un espacio vectorial sobre R. Es R con otra estructura extraña de espacio vectorial. ¿Sí? Ahora escucho si hay preguntas que les hayan quedado en el camino. ¿Puedes escuchar? Sí, te escucho. Dale. Volviendo a cuando dijiste que había que ver si estaba como bien definido tomar raíz enésima de A por B, si se podía separar en raíz. Sí. O sea, me quedé pensando en eso. Ok, el tema es, ¿cuál es nuestra definición de raíz enésima? Ese es el tema. ¿Qué es tomarle raíz enésima a un número? Hay una elección que uno hace ahí, ¿no? En principio, y por eso es que estamos olvidando la raíz cuadrada, la cuarta, qué sé yo, porque ahí, cuando yo digo raíz cuadrada de 1, raíz cuadrada de 4, por ejemplo, lo que sea, estamos haciendo una elección que es, en principio, buscar la raíz de algo, la raíz enésima, si lo digo así nomás, es buscar un número que elevado a la n te dé el que está ahí adentro. ¿Sí? Y en principio, si te digo, buscame un número que elevado al cuadrado de 1, hay dos respuestas, 1 y menos 1. El tema es que hacemos una elección para que la raíz cuadrada sea una función, que es decir, a partir de ahora, raíz cuadrada de 1, voy a elegir el número positivo y es el 1. Y eso es porque en algún momento nos dimos cuenta, ponele, que era conveniente elegir una de las dos, que la raíz cuadrada fuera una función. Ahora vuelvo a la hoja anterior, que ahí me dijeron en el chat. Nos dimos cuenta de que la raíz cuadrada fuese una función era algo deseable, por así decirlo, y se hizo una elección de que la raíz cuadrada de los números positivos te da la respuesta positiva. ¿Sí? Sí. Ahora, volviendo, si querés, a la materia que vino antes de esta, o sea, álgebra 1, si te digo, hacer la raíz cúbica de 1, y estamos en complejos, de nuevo hay que hacer una elección, ¿no? Porque hay 3 raíces cúbicas de 1. Sí. Bueno, lo que pasa justo es que todas esas raíces, solo hay una que es real, ¿no? Cuando n es impar. Entonces ahí está pasando esa elección, por así decirlo, de nuevo, de qué es la raíz enésima. Claro. Si querés, el único número real que cumple que x a la n te da este valor. ¿Está bien? El tema sería, ahora, escribiendo esa definición, si querés, con palabras, que es que la raíz enésima de alfa es el único número real que cumple que la ecuación x a la n igual a alfa, y la raíz enésima de beta es el único número real que cumple la ecuación x a la n igual beta, habría que ver que esos dos valores multiplicados son el único valor que cumple que elevado a la n te da alfa por beta. ¿Sí? Y eso es cierto porque lo escribís y vale multiplicar esas ecuaciones. ¿Sí? O sea, resolver la ecuación x a la n igual alfa por beta, x por y a la n igual alfa por beta, o resolver x a la n por y a la n igual alfa por beta es lo mismo en el fondo. Tiene un poco que ver con eso. ¿Sí? Hay una elección siempre que uno dice la raíz enésima de algo, que en este caso queda un poco abajo de la alfombra porque todas las demás se van de los reales, pero en el fondo hay una elección que estamos haciendo cuando decimos raíz enésima de algo. ¿Sí? Y va un poco por ahí. Sí, gracias. Para más adelante, si eventualmente hacen alguna materia como análisis complejo, que supongo que matemáticos y físicos tienen su versión de esa materia, van a hablar de ramas de la raíz enésima y todo eso, y ahí uno se da cuenta de que está haciendo esta elección, por más que la estamos pateando ahora porque no nos vamos a meter ahí, hay una elección dando vueltas. Bien, y me pidieron si podía volver a la hoja de B6, vuelvo a la hoja de B6. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dale, al final, no es, vos arrancás el ejercicio diciendo que como que K en este caso va a ser R y después definís la suma y la multiplicación. Ahora eso, probamos que eso en particular es un caso en especial, o sea, R y esa suma y esa multiplicación.
Si, por ejemplo, Sí. hubieras elegido otra suma y otra multiplicación, por ejemplo, la suma y la multiplicación que todos conocemos, también sería un espacio vectorial si Sí. probamos todas las, pero deberíamos probar todo de nuevo. Claro, hay que probar todo de nuevo. Pero fíjate que esa es, ahí te diría, no hay nada que probar porque ya Tú sabemos que R cumple todas esas cosas porque si querés son los axiomas de los números reales ahora. Claro, ¿Sí? ok. O sea, eso por decreto R lo cumple, digamos. Ahí no habría nada que chequear. Pero esto es lo que les dije al principio. Este ejemplo lo construí haciendo una trampa, digamos, en realidad, y el bonus que hay acá también. Sí, no sé si vieron ya el otro ejercicio, que hay un bonus. En realidad tengo una forma de fabricar un montón de espacios de R, espacios vectoriales, ¿sí? Y estos dos ejemplos me salieron con esa forma, ¿sí? Por un tema de que se fue un poco el tiempo, no la voy a comentar demasiado, pero en el fondo lo que está pasando es esto. Agarro R, ¿sí? Vamos a poner R por acá, y acá agarremos un conjunto X. El conjunto que quieran, pero ahora van a ver que no es el conjunto que quieran, ¿sí? R tiene su estructura de espacio vectorial, voy a dar una forma de pasarle la estructura de espacio vectorial de R a X, ¿sí? Para eso, solo, y ahí la palabra solo es una trampa porque esto es súper restrictivo, solo voy a pedir que acá haya una función biyectiva. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace esto? ¿Qué es una función biyectiva? En el fondo lo que hace es cambiar los nombres de las cosas, ¿sí? O sea, te doy R y una función biyectiva a otro conjunto, lo único que hace es agarrar R y reetiquetar los nombres. O sea, agarro el 0 y ahora lo llamo f de 0, ¿sí? Pero en el fondo lo que digo con ese reetiquetar las cosas es que ahora puedo agarrar X y decir, ¿cómo hago para sumar cosas en X? Bueno, si quiero hacer f de 0 más f de 1, ¿qué es lo que hago? Voy a R, sumo y vuelvo a este conjunto, ¿sí? O sea, f de 0 más f de 1 debería ser f de 1, porque lo que hago es, f de a la menos 1 y volver con f, ¿sí? No voy a ahondar demasiado en eso. Pero lo que digo es, si quiero saber cómo sumar x más y acá, por esto digo, le voy a poner una estructura de espacio vectorial a esto. ¿Qué es lo que hago? Lo llevo para atrás, f a la menos 1 de x, y f a la menos 1 de y, ahora lo sé sumar en R, entonces puedo hacer la suma de siempre, pero yo quería obtener un elemento de x, le vuelvo a aplicar f. ¿Sí? Entonces esto un poco es, agarro el conjunto x que no tiene estructura, llevo las cosas a R, hago las cuentas y vuelvo a mi conjunto. ¿Sí? Estos dos ejemplos los construí así, agarré los reales, acá debería decir R, y la función biyectiva que agarré fue elevar a la n. ¿Sí? Entonces, a R le puse otra estructura que se corresponde con la función biyectiva elevar a la n. ¿Y cómo hago para sumar dos elementos acá? Los elevo a la 1 sobre n y después vuelvo con elevar a la n. En realidad la f biyectiva que agarré acá en realidad es elevar a la 1 sobre n. Porque fíjense que la inversa sería elevar a la n, entonces ¿cómo hago x más y? Le aplico la inversa de elevar a la 1 sobre n, es elevar a la n. X a la n más y a la n y vuelvo con mi función, raíz enésima. Y esto automáticamente me da cómo sumar elementos. Y ahora, ¿cómo hago para multiplicar por escalares? Agarro mi elemento de x, lo llevo a R, lo multiplico en R y lo vuelvo a llevar a x. ¿Sí? No voy a ahondar demasiado en esto porque puede ser medio abstracto, pero eso es una fábrica de espacios vectoriales reales. ¿Sí? Gracias. Recordando, perdón. Dale, te escucho. Sí. Recordando un poco de álgebra del CC, con esto de las funciones biyectivas y los espacios vectoriales terminaba llegando a algo como a las matrices de cambio de base y cosas así, Sí, ¿no? sí. En el fondo lo que sí, acá no es tanto el cambio de base porque es un monstruo, la función biyectiva puede ser un monstruo, ¿no? Pero un poco va por ese lado. Esto, por ejemplo, para que vean una forma rara de explicar esto, es que con esta construcción, por ejemplo, le puedes dar estructura de espacio vectorial a cualquier intervalo abierto de los reales. ¿Sí? Porque hay una forma de mandar biyectivamente un intervalo abierto a R. Fíjense que en el fondo, si quieren, eso se puede ver súper visualmente, que si agarras un intervalo, abierto, y le haces zoom, es como si vieras R, ¿no? Porque vas a ver una recta que no termina nunca, porque nunca tenés los bordes. Entonces, si me creen eso,
con este método le pueden pasar estructura de espacio vectorial a intervalos, que en principio no tienen estructura de espacio vectorial. Te doy un intervalo que ni siquiera tiene al 0. Eso no tiene una estructura de espacio vectorial obvia. Y con esto, no digo que sea obvia, pero le podés dar estructura de espacio vectorial a algo que en principio no la tendría nunca. Pero es renombrar las cosas y fue. Claro, es que en el fondo, con eso quiero que se queden no tanto con la idea abstracta, sino que en realidad lo que hace esto es renombrar las cosas. Entonces, ahora agarrá tu nuevo conjunto y cómo operás. Y bueno, volvé a R, operá ahí y volvé a cambiarle el nombre a las cosas. ¿Sí? O sea, una forma tonta de hacer esto sería agarrar y cambiar el nombre del 1 con el 2. Y ahora, ¿cómo haces 1 más 3? Bueno, en realidad volvé a R, hace 2 más 3 y volvé a tu conjunto. ¿Sí? No tiene demasiada gracia, pero es un poco la forma de verlo. Así y todo, si van a la guía, que ahora quiero conectar esto, no fue todo al pedo, digamos. Este ejercicio 10, préstenle un rato de atención, no digo que sea simple de entender, pero en el fondo lo que hace es, si ya lo leyeron o lo empiezan a leer ahora, lo que hace es, te define una función de R2 en R2 que lo que hace es trasladar a los vectores en B, ¿sí? Se llama traslación en B, y en el fondo lo que hace es empujar todos los vectores por B. Y fíjense que la suma que se define acá es exactamente lo que acabo de decir. Y después dice, interpretá geométricamente esta suma y este producto teniendo en cuenta que... Y fíjense que estas ecuaciones que aparecen acá son exactamente las que acabo de decir, que son, si querés hacer la suma de dos vectores, traelos para atrás, suma y volvé a empujarlos para adelante. Es lo que hace esta función. Y lo mismo hace esto, trae el vector para atrás, que es ahora restale el menos 2 menos 1, o sea, sumale el menos 2 menos 1, o sea, restale el b que habías agarrado, hace el producto de siempre y volvé a empujar. Entonces, este ejemplo 10 también está construido usando la idea que usé yo, ¿sí? Que es agarrar una función biyectiva, que es sumar b, la inversa es restar b, y en el fondo estas operaciones definidas acá son eso que acabo de decir, que es volver para atrás, cambiarle los nombres a las cosas, volver para adelante. ¿Sí? Solo que ahora es con R2 en vez de R, pero funciona igual. Entonces esto te da una forma de construirte nuevas estructuras de espacios vectoriales sobre otras cosas. Bien, fin de ese ejercicio por el momento. Nos extendimos un montón, entonces en principio vamos a, como ya era obvio que iba a pasar, miremos un poco el ejercicio 2, que es menos cuentoso, por suerte. Este ejercicio acá apelaría a que usen su intuición un montón, y el ejercicio 3, olvídenselo, no vamos a llegar ni a palos, ¿sí? En principio, leamos un poco el ejercicio. Es otro espacio vectorial interesante, pero ahora monstruoso, enormemente gigante. El espacio vectorial que vamos a considerar es el de todas las funciones de R en R, ¿sí? Acá, fíjense que ya nos estamos creyendo que esto es un espacio vectorial. En principio es uno de los ejemplos, si no recuerdo mal, que está en el apunte de Mariano. Mi mouse enloqueció. Sí, lo vimos en la teórica. Si ya hicieron todas las cuentas, o por lo menos Mariano comentó por qué es un espacio vectorial. O sea, habría que chequear todas las propiedades de nuevo. No lo vamos a hacer, obviamente. Pero, una vez más, quienes funcionan como los neutros para cada cosa y qué sé yo, es lo que uno esperaría. O sea, la función neutro para la suma es la función constante 0. El neutro del producto es el 1, porque multiplicas una función por 1 punto a punto y te queda la misma función. O sea, de nuevo, esto puede ser medio monstruoso en cantidad de elementos, pero al final en las operaciones es lo que uno esperaría. La suma se hace punto a punto y el producto por escalares se hace punto a punto. Ya te digo, agarrar la función constante 1 y multiplicarla por 3, eso te da la función constante 3. ¿Sí? Y así, ejemplo bien boludo, pero... Bueno, y en principio es un poco para familiarizarse, si quieren, esa es la palabra que estaba buscando, con subespacios, que acá la primera es, lo que quería que charlemos un poco, son ejemplos y no ejemplos de subespacios de este espacio vectorial. ¿Sí? Y acá, para ponerle un poco más de gracia, los no ejemplos puede ser más divertido, ponele, intentar construir subconjuntos que cumplan alguna de las propiedades y no la otra. ¿Sí? Recuerdo que hay 3 propiedades a chequear a la hora de ver que algo es subespacio. Acá solo puse 2 porque construirte un conjunto que no tenga el 0, medio que, bueno, no es muy desafiante, ¿sí? O sea, que no cumpla esa. Pero construir conjuntos que sean cerrados para la suma y no para el producto por escalares o al revés, ya es un poco más un desafío, y por eso este puede ser un poco más divertido, porque si empezás a poner cualquier cosa que no tenga el 0, tenés un montón de ejemplos de no subespacios vectoriales, pero no tiene mucha gracia. ¿Sí?
Ahí, perdón, hago un paréntesis, no sé si leyeron el chat, pero justo vi algo que me pareció interesante, que me dijeron, si te dan un subespacio con sus operaciones, tendrías que probar los axiomas o no. En realidad, cuando me dicen, toma esto y probá que es un subespacio, por ser un subconjunto del espacio vectorial grande, ya cumple los axiomas. ¿Sí? Porque simplemente es ahora achicar el conjunto. ¿Está bien? No sé si respondí tu pregunta. ¿Sí? No hace falta que volvamos a chequear todos los axiomas porque en realidad al tomar un subconjunto de algo que ya cumple todos los axiomas, eso automáticamente los cumple, porque ahora, volviendo acá al apunte de Mariano, estamos. Fíjense que en realidad lo que habría que ver si quisiéramos tomar un subconjunto de B es acá poner W, y sería ver que tengo una operación de W por W en W. Bueno, eso es ver que sea cerrado para la suma. Y que sea cerrado para el producto sería que esta función se restringe a W. O sea que eso sí hay que checarlo. Ahora, una vez que ves que eso se cumple y que tenés el 0, que en realidad eso más que nada es para ver que sea no vacío, una vez que ves eso, automáticamente la suma es asociativa, automáticamente la suma es conmutativa, porque todo esto que antes decía para todo x y z en B, ahora va a decir para todo x y z en W. Pero si se cumplía para todos los de B, se va a cumplir automáticamente para todos los de W. Absolutamente todos los axiomas. Entonces no hay que chequearlos. Y eso es lo que les decía al principio, de que chequear que algo es un espacio vectorial, como espero que se hayan dado cuenta, y era la idea de recién, es algo muy tedioso. Y generalmente lo que uno hace para construirse espacios vectoriales es aprovechar que ya tiene otros y meterle adentro subconjuntos que cumplan esas tres propiedades que son mucho más fáciles de chequear. ¿Sí? Entonces, nos creemos ahora que B es un espacio vectorial, no vamos a chequear nada. Me gustaría que me tiren ejemplos o no ejemplos de subespacios. ¿Sí? O sea, acá me gustaría que empiecen a imaginar ustedes. Yo tengo ejemplos, pero me parecen más interesantes los que se les ocurran a ustedes que a mí. ¿Algún ejemplo de subespacio? El conjunto de todas las funciones continuas. Otro que me dijeron es funciones derivables en R. Bueno, para empezar, esos dos conjuntos son subconjuntos de este, ¿no? Este es el conjunto de todas las funciones, y me dijeron funciones continuas y funciones derivables. Perfecto, son subconjuntos. ¿Tienen al 0? Sí, la función, el 0 acá es la función constante 0. ¿Es continua? Sí. ¿Es derivable? Sí, así que está en los dos. Sigo. Si tengo dos funciones continuas o dos funciones derivables y las sumo, sigue siendo continua o derivable respectivamente. ¿Sí? Y si multiplico una función continua por un escalar o una función derivable por un escalar, siguen siendo continuas y derivables respectivamente. ¿Sí? El tema es, ahí hay una delicadeza, digamos, que es, estamos usando reglas de derivación en el camino. O sea, estamos usando, si quieren, que ya sabemos derivar. ¿Sí? Y que sabemos que el producto por escalares se comporta bien, o es compatible en cierto modo, con la derivada. Pero eso es cierto. ¿Sí? O sea que en principio, esos dos conjuntos que me dijeron son subespacios de este. De hecho, hay uno que está metido en el otro, ¿no? Porque las funciones derivables son continuas. Entonces, ahí si quieren estamos empezando a meter subespacios uno dentro de otro. ¿Sí? Entonces tenemos el conjunto de todas las funciones, el conjunto de todas las funciones continuas dentro de ese, el de todas las funciones derivables, todos esos dos son subespacios. También me dijeron polinomios, eso también es un subespacio. ¿Se les ocurre algún subespacio que no sea tan lindo, por así decirlo? El subespacio que eleva a la -1. ¿Cómo sería eso? O sea, función de lo que agarra, lo eleva a la -1. Ok, eso, fíjate que ahí estás dando un solo elemento, ¿no? O sea, los elementos de este espacio son funciones. Claro. ¿Sí? Si vos me decís, agarro, ponele f de x igual a x a la -1, primero hay que tener un poco de cuidado, que hay que definir eso en el 0. Está bien, sí, está bien. ¿Sí? Ese, si querés, puede ser un ejemplo de no ser un subespacio. Tengo una única función que no es 0. Claro. ¿Sí? Cualquier función no nula sola, claro, cualquier función no nula sola que agarremos no es un subespacio. ¿Está bien? ¿El conjunto de las funciones inversibles podría ser? El conjunto de las funciones inversibles. ¿Eso es un subespacio o un no subespacio?
sería un subespacio. Pues serían las biyectivas, ¿o no? Ok. ¿Tiene al 0 ese conjunto? Ajá. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo quizás más rebuscado de un no subespacio y me parece un buen ejemplo de no subespacio, ¿no? Porque digo, si tengo funciones inversibles, sí, en principio me podría creer que sumar dos funciones inversibles, lo cual no tiene por qué pasar, de hecho no pasa. Sumar dos funciones inversibles, quizás en una de esas me da una función inversible, pero para empezar, el 0 no está ahí, ¿sí? Porque esta es la función constante 0, no tengo inversa. ¿Está bien? Entonces, un buen ejemplo interesante con mucha estructura de no subespacio es el conjunto de funciones que no son inversibles. ¿Sí? Otro ejemplo que puedo poner, por ejemplo, yo les voy a tirar un subespacio que en principio es muy distinto a todos los que me dijeron y tiene una cantidad monstruosa de funciones. Puedo agarrar todas las funciones que en 1 valen 0. ¿Sí? O sea, un subespacio posible de esto es agarrar W igual a las funciones en B, tales que f de 1 vale 0. Esto es un subespacio y tiene una cantidad monstruosa de cosas. ¿Sí? Porque para empezar, las funciones que están ahí, no sé nada de lo que les pasa salvo en el 1. Pero fíjense, la función constante 0 está ahí, ¿no? O sea, 0 está en W. Si tengo dos funciones que en 1 valen 0 y las sumo, en 1 sigue valiendo 0. Si tengo una función que en 1 vale 0 y la multiplico por un número, en 1 sigue valiendo 0. ¿Sí? Entonces, ahí tengo otro subespacio. Ahí también me dijeron subespacio de funciones acotadas. También es un posible subespacio, ¿no? El 0 es una función acotada. Si sumo dos funciones acotadas, sigue siendo una función acotada. Si multiplico una función acotada por un número, sigue estando acotada. ¿Sí? Entonces ahí, como verán, hay, en general, cuando agarramos un comportamiento lindo, entre comillas, de funciones, donde lindo es algo que se comporte bien con sumar y multiplicar, suele ser un subespacio. ¿Sí? Entonces, ahí hay una riqueza, digamos, de conexión entre álgebra y análisis, de que podés empezar a hacer cosas interesantes. En el fondo, si en principio, no sé, en aquel momento cuando yo cursé álgebra lineal, una gran pregunta que me hacía era, ¿para qué sirve el álgebra lineal? ¿Por qué haces álgebra lineal? Y todo el mundo dice que es tan importante. Si hay tan pocas cosas que son lineales, ¿no? Casi que cualquier cosa que agarres no es lineal. Bueno, pero en general, aproximar por cosas lineales funciona muy bien, ¿sí? Y es algo que venimos haciendo. Por ejemplo, una recta tangente aproxima una función por una función lineal, ¿sí? Y entonces podés estudiar la función lineal en vez de estudiar la función. Bueno, un poco ahí empezás a tener una conexión álgebra-análisis. Bien. Tenemos un montón de ejemplos. Vamos a cortar acá los ejemplos. ¿Algún no ejemplo de subespacio vectorial que se les ocurra que cumpla alguna de las dos y no la otra? Puede ser más difícil de ver esto. Podemos tratar de construirlo de a poco, si quieren. Pero si alguien tiene alguna idea, me gustaría escucharlo. La función raíz cuadrada. La función raíz cuadrada. Ok, solo la función raíz cuadrada. ¿O le queremos poner más? Sí, o cualquier raíz que sea par. Ok, pero fíjate que raíz cuadrada no forma parte de este conjunto. Porque no la puedo definir de R en R. ¿Sí o no? ¿Por qué? Creo que acá, ojo, acabo de ver que tengo un problema de nuevo en uno de los ítems. Vamos a tachar esto por un rato porque me quedó mal definido esto. Lo voy a charlar después. Lo tengo que poner aparte. La raíz cuadrada no la puedes definir de R en R, ¿no? ¿Cuál es la raíz cuadrada de -1?
Hola. O sea, Sí, sí, raíz de ahí x, o sea, f de x igual raíz de x no pertenece a B. ¿Sí? Ok. Pero podemos redefinir, podemos hacer algo como f de x igual raíz de x si x es mayor o igual que 0. Y, no sé, menos x si x es menor que 0. O lo que quieras poner acá, O siempre y raíz cuando de, esté- raíz de menos x. O raíz de menos x si querés también. Ahí para que se quede un poco más conectado ahí. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Entonces, bien. Y leía polinomios de grado n. Ok, polinomios de grado n me gusta como un nuevo ejemplo. Un no ejemplo en realidad. Si tomamos polinomios de grado n, o sea, elijo un n y tomo polinomios de grado n, es un conjunto, un subconjunto de las funciones de RNR que cumple que si multiplicás por escalares, te mantenés ahí adentro, salvo si multiplicás por 0. Ahí uno podría decir, bueno, agreguémosle el 0. Entonces agarro polinomios de grado n, unión el 0. Ahí se cumple que ese conjunto es cerrado para el producto por escalares, ¿no? Si agarro un polinomio de grado n y lo multiplico por un escalar, sigue siendo un polinomio de grado n, salvo si lo multiplico por 0. Entonces ahí le agregamos el 0 y cumple dos de las propiedades. Pero sumar dos polinomios de grado n no te da un polinomio de grado n generalmente, ¿no? Si agarramos x a la n y le sumamos menos x a la n, nos salimos del conjunto. ¿Sí? Entonces escribo, freno acá, para el ejercicio 2, un no ejemplo interesante es tomar w igual a polinomios de grado n unión el 0. Donde acá el 0 significa la función constante 0. ¿Sí? Entonces, Perdón. esto es. Dale. No, era otro ejemplo, pero porque pensé que habías terminado. No, solo iba a escribir cerrado para producto por escalares, pero no es cerrado para la suma. Si hacemos, perdón, recién dije x a la n más menos x a la n y eso me da 0, que sí está, pero si hacemos algo como x a la n más menos x a la n más 1, esto está en W, esto también está en W, pero esto nos da 1 que no está en W. Así que este es un buen ejemplo con un montón de estructura, por así decirlo, porque con polinomios sabemos hacer un montón de cosas que sumás 2 y te salís del conjunto. ¿Sí? Dale, escucho el otro ejemplo que me iban a decir. Me preguntó la misma que había dicho lo de los polinomios en el chat algo. Ah. Y de grado menor o igual que n vale como ejemplo sí. Ojo, cuando digo de grado menor o igual que n, tengo que agregar el 0 además, porque el 0 no tiene grado, ¿no? Pero un sí ejemplo es lo que llamamos P sub n de x muchas veces, que son polinomios de grado menor o igual que n, unión el 0. ¿Sí? Y ahora ¿Seguís sí. teniendo el mismo problema con el 1? ¿Ahí? ¿Por qué? El 1 tiene grado 0. Es un Pero polinomio tiene de que grado. ser grado Ajá. menor o igual que n. Así que puede ser grado 1. Bien, ¿quién es n? Y si n es 3, ponele. Si n es 3. El 1 está en P sub 3 de x. ¿Es un polinomio de grado menor o igual que 3? ¿El polinomio 1 qué grado tiene? 0. 0. Genial. Es menor o igual que 3. Ah, claro, qué boludo. Sí, perdón, mala mía. Sí, no, tranquilo. Solo a lo que sí hay que agregar, que puede ser confuso, es hay que agregar el 0, porque del 0 no puedo decir nada sobre el grado. O sea, si yo solo digo, agarro el conjunto de polinomios de grado menor o igual que n, eso falla porque no tiene al 0, para empezar. ¿Sí? Pero esto sí. Esto para todo n es un subespacio. Sumo dos polinomios de grado. Dale, te escucho. ¿Como subespacio los números enteros? Como Porque subespacio de los números enteros. Bueno, pasa que
ojo acá que lo que me tenés que dar es una función. ¿Parte entera? Parte entera. Ok. Esa sola función. Necesito agregar un montón de cosas, ¿no? Y el 0. Bueno, agarrá, por ejemplo, si quiero agarrar 2 por parte entera, eso no está en tu conjunto. O sea que así, solo como Claro, está, claro, no, pero como un no ejemplo de que sí sirve para la suma, pero no para la multiplicación. Como un no ejemplo. Bueno, pasa que ahí tendrías que agarrar parte entera, 2 por parte entera, 3 por parte entera, 4 por parte entera y así. ¿Sí? Porque si, ya fíjate que una vez, esto es a lo que quería llegar un poco, es que una vez que tenés un elemento en un subespacio, vas a tenerlo a él, a 2 por él, a 3 por él, automáticamente, como que se empieza a armar una línea de puntos, ¿sí? Sueltitos. Y también como lo tenés que poder multiplicar por cualquier escalar, en realidad se arma la recta de puntos, ¿no? Pero acá vos me estás diciendo, solo quiero que esté la suma y no el producto por escalares. Si querés que sea cerrado para la suma y le pones un elemento, ya tenés que ponerle todos los múltiplos naturales de ese elemento. O sea que si quisiera poner una función, por ejemplo, la función constante 1, automáticamente en ese conjunto cerrado para la suma entra la función constante 2, la función constante 3, la función constante 4, la función constante 5 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, si quiero algo cerrado para la suma, para empezar tiene que ser infinito. ¿No? Porque va a tener a todos los múltiplos naturales de esa misma función. Entonces, no puedo buscar algo que sea cerrado para la suma si busco en un conjunto con 3 funciones, por ejemplo. ¿Está bien? Pero podemos hacer algo como lo que acabas de decir, ese ejemplo que acabas de decir, corrigiéndole esa cosa, funciona, ¿no? Agarrar la función 0, parte entera, y así como dijo parte entera, podríamos haber dicho la función que se les cante, y poner 1 por esa función, 2 por esa función, 3 por esa función, 4 por esa función, y así sucesivamente. Eso es cerrado para la suma, pero no para el producto por escalares. ¿Está bien? Entonces podemos poner otro no ejemplo. No veo por qué no es para producto, cerrado para el producto. Bueno, escribamos estaba por eso por escribir un no ejemplo concreto. Tomemos W igual a la función constante 0, unión, vamos a poner las funciones f igual n, constante n, donde n es cualquier número natural. O sea que este conjunto tiene la función constante 0, constante 1, constante 2, constante 3, constante 4 y así sucesivamente. ¿Es cerrado para la suma? Sí, si sumás cualesquiera dos de estas funciones, te queda una de estas funciones. ¿Sí? Pero, fíjate que, por ejemplo, multiplicas por un medio y se te va. Claro, tomo f idénticamente 1 y k igual a un medio. Entonces, k por f no pertenece a W. ¿Sí? Porque la función constante un medio, esto es constante un medio, no pertenece a W. En W solo hay funciones constantes enteras positivas y el 0. ¿Sí? Claro. ¿Está bien? Y vuelvo al chat, que veo un montón de cosas que fueron diciendo. Un no ejemplo que falla el producto y funciona la suma, funciones pares. Perfecto. Iba a comentar eso en algún momento. Las funciones pares son las funciones que cumplen f de x igual f de menos x. Si sumás dos funciones de estas, sigue estando ahí, pero si las multiplicás por un escalar, no. Y después me dijeron... bueno, sigo sin entender por qué el segundo polinomio no tiene el mismo problema que el primero, si también puede ser igual a n. El de las funciones pares sí es un ejemplo, porque multiplicás por un escalar, sí. Sí, gracias. Ahí justo vi que Feli también lo dije, sí. Me quedé un segundo porque dije, en el fondo de mi cabeza algo empezó a hacer ruido y era eso. Gracias, Feli. Y me podrían explicar, alguien me hizo también una pregunta que dice, sigo sin entender por qué el segundo polinomio no tiene el mismo problema que el primero, si también puede ser igual a n. ¿Me explicarías eso? Ojo que acá, en este conjunto solo hay polinomios de grado exactamente n y el 0, ¿no? Entonces vamos, acá n tiene que ser mayor o igual que 1 para que esto tenga gracia. Porque digo, si hay polinomios de grado 0 unión el 0, eso son todos los polinomios constantes.
así que está todo bien. Pero si agarramos polinomios de grado 1, por ejemplo, x y x más 1, y los quiero restar, me da menos 1, o 1, depende en qué orden los reste, y eso no es un polinomio de grado 1, es un polinomio de grado 0. En cambio, en este sí ejemplo estamos permitiendo los grados de los polinomios que sean 3, 2, 1, 0 o el polinomio nulo. ¿Sí? Entonces acá, si quieren, tenemos no ejemplos con algún tipo de estructura un poco más interesante que agarrar un elemento suelto que no sea 0, eso ya automáticamente no es un subespacio, pero no tiene, o sea, no te hace pensar un rato en qué es lo que hay que agregar. Lo que quería que nos quedemos acá es un poco que esto de hay que empezar a agregar cosas, pero no demasiadas para formar un subespacio, un no subespacio que cumpla alguna de las dos propiedades, ¿no? Lo que más quería que nos quedemos es esto de, si quiero que sea cerrado para la suma, ya le pongo un elemento no nulo, empiezan a aparecer ese elemento 2 por S, 3 por S, porque lo empiezo a sumar consigo mismo. Perdón, para nada, gracias por la pregunta, por lo del chat, digo, que me pidieron perdón por hacer una pregunta, para nada. Si empiezo a sumar ese elemento consigo mismo, me armo como una recta, pero con puntitos aislados. El problema es que no está lo que los une, digamos, ¿no? Entonces, por eso falla el producto por escalares acá, ¿sí? De nuevo, piensen que como estamos en un espacio vectorial sobre R, una vez que pones un elemento, tendrías que poner toda la recta que lo contiene. Porque estamos sobre R. Ojo que sobre otros cuerpos eso puede no tener ni sentido. Si alguien me dice la recta sobre Z5, sí, pero eso va a tener 5 puntitos. Entonces puedo tener puntos aislados y no tener los infinitos que quedan en el medio. Acá no, por esto de que estamos sobre R. ¿Sí? Bueno, hay 1000 más de no ejemplos. Podríamos agarrar un montón más, pero lo voy a dejar acá. Pueden seguir pensando. De hecho, no sé si siguieran leyendo, pero en el ejemplo... Funciones impares. Funciones impares es un ejemplo. Funciones impares. Lo multiplicas por un escalar par y te da una función par. No, espera, ojo que el impares quiere decir que f de menos x es menos f de x. ¿Sí? O sea, esto, f de menos x menos f de x. Esto sería una función impar, ¿no? Y acá si multiplicás por un escalar, o sea, si haces lambda por f, esta función, si la evaluás en menos x, ¿por qué? ¿qué te ¿Por qué queda? es impar? ¿Cuál es la definición de ser una función impar? Esta. Y ser una función par, esto. ¿Sí? Ojo, no confundir con números pares. Digo, una función es par si cumple esto. Una función es impar si cumple esto. Y acá función par. Que en el fondo un poco tiene que ver con si agarrás x al cuadrado cumple esto y si agarrás x al cubo cumple esto. Gráficamente lo que verías en una función par es que es espejada respecto del eje y una función impar lo que verías es que queda cruzada respecto del eje y, ¿sí? Como seno y coseno, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Bien. Fíjate que si multiplicás una función impar por un escalar, lo que habría que hacer es ver si esto es igual a esto. Y esto es cierto. ¿Sí? Porque lambda por f menos x es lambda por f menos x, y menos lambda por f en x es menos lambda por f en x, y como f de menos x es igual a menos f de x, esto se cumple. Las funciones impares, de nuevo, son un ejemplo de subespacio, así como las funciones pares. ¿Sí? No son un no ejemplo, son un sí ejemplo. Bueno, vayamos cerrando un poco ideas. Al igual que ustedes, yo todavía no manejo bien el tema tiempos acá. Al igual que ustedes, al igual que Mariano en realidad, pero Mariano nunca maneja bien los tiempos. Sus clases siempre duran 73 horas. El ejercicio 3, olvídenselo por hoy, y Feli, podés hacer lo que quieras con el ejercicio 3. Si lo querés comentar la vez que viene, o lo dejamos ahí para que en algún momento lo piensen ustedes, no quiero imponerle nada a él. En el ejercicio 4 les dejé para pensar de nuevo todo esto que hicimos en el ejercicio 1, ¿sí? Buscar un ejemplo de un espacio vectorial que les parezca interesante, que llame su atención, lo que quieran. Busquen en libros, busquen en internet, pongan espacios vectoriales o en el idioma que lo quieran buscar.
o agarren algún libro y busquen algún espacio vectorial que digan, ah, mira esto, no sé, puede ser un espacio vectorial de matrices, puede ser uno de funciones, puede ser Rn, pero eso va a ser aburridísimo. Pero quizás les llama la atención Rn y está bien porque es interesante en sí mismo. Y les dejé para volver a hacer este mismo ejercicio que hicimos acá, que es probar que es un espacio vectorial, encontrar ejemplos de subespacios, subconjuntos que no sean subespacios, pero cumplan alguna de las cosas. Después fui más ambicioso porque pensé que Mariano iba a llegar a hablar de generadores, pero no llegó a hablar, así que pueden omitir esa parte, aunque igualmente si recuerdan del CSS y todo eso, lo pueden hacer. Comentario final es que, de nuevo, tuve varios errores en los ejercicios de hoy. El primero, ahora igual subo la versión bien hecha. Acá hay que poner R, eso se los recuerdo. Y la otra, no sé qué lapsus mental pasó por mi cabeza, pero si leen el 2, dice probar que esto es un subespacio vectorial de B. Esto no está dentro de las funciones que van de R en R, ¿no? Porque les estoy restringiendo el dominio. Así que acá, si quieren, podemos cortar el ejercicio acá y empezar el 2 diciendo, sea esto un subespacio vectorial de lo que quieran, dar un conjunto de generadores, o sea, acá podemos poner sea esto, dar distintos conjuntos de generadores para W y probar que esto es un subespacio, por lo tanto olvídenselo, y dar conjunto de generadores y ver si se puede dar un conjunto de generadores minimal. Si tienen ganas, piensen por lo menos la parte de probar que esto es un subespacio, ¿sí? Que si lo leen un cacho, no es otra cosa que funciones que se hacen cero para módulo de X grande, ¿sí? Funciones de Z en R que se hacen cero, si lo piensan como una sucesión que va para los dos lados, a partir de un momento para afuera se hace siempre cero, ¿sí? Pero ahora corrijo estas cosas horribles que escribí acá y les subo una versión bien de estos ejercicios, y con eso tenemos suficiente por hoy. Si quieren agregar algo, si Feli quiere decir algo, yo necesito dejar de hablar por un minuto. Sí, solo vuelvo a repetir un anuncio, que es que a partir de ahora el canal improvisado, abandono mi carrera de youtuber y el canal improvisado con mi cuenta ya no va a servir más. Ahora tenemos un canal de YouTube de la materia, y después no sé quién estaba grabando, que quizás se lo puede compartir al drive del mail del álgebra lineal y después lo subimos al canal. El acceso al canal está en el campus. Dale, bueno, y ahora para consultas nos vamos a dividir. No sé si sigue estando, pero si hay gente, supongo que va a estar Mariano en el aula 16 respondiendo consultas de la teórica. Yo ahora me mudo al aula 15 y vos te quedás en la 14. Dale, Joya. Bien, bueno, entonces, fin por hoy. Dale, corta cuando quieras.